Bueno, y es tiempo de conversar sobre temas económicos, financieros, con mi querido Roberto Aguilar, como cada mañana. Qué gusto saludarte, Roberto. ¿Cómo Buenos estás, Vero? días. Muy buenos ¿Qué días. nos Fíjate que traes? hoy la nota la da Japón, porque desde hace varios días A ver. se había apostado en los mercados, en las bolsas, en los mercados financieros, que justamente que es la tercera economía del mundo, Sí, sí. iba a revertir o iba a cambiar de sentido su política monetaria, que a diferencia de estar subiendo las tasas, las estaba bajando y estaba apoyando o tratando de apoyar a su economía. No sucedió así porque se dio la reunión de política monetaria esto provocó que el yen pues se derrumbara a niveles de Sí. 2020 y también los bonos justamente de deuda del gobierno japonés subieran. Así es que este es un poco lo que está permeando en los mercados, que también están atentos a los resultados o a los reportes corporativos. También te comento que se dio a conocer un reporte de la Agencia Internacional de Energía muy interesante, Vero, donde habla de que el retirar la flexibilización de las restricciones en China por el COVID podría llevar nuevamente al petróleo a niveles históricos este año. Y esto es importante porque, lo decíamos, China es el principal principal consumidor de petróleo en el En el mundo. mundo. Entonces, todas las situaciones que estén apuntando hacia una fortaleza o debilidad se reflejan de inmediato en los precios internacionales. De hecho, después de este reporte, los precios internacionales del petróleo están subiendo más de 1%. Y en buenas noticias, fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación en la Unión Europea, estas 20 economías que comparten una moneda única, y también del Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, por cierto, pero pues en ambos casos, en diciembre, el dato estuvo por debajo de lo esperado y disminuyó, es decir, hay buenas señales en este sentido para la inflación, por lo menos de aquel lado del mundo. Y el tipo de cambio, ese sí, no solamente sigue fortachón, yo diría que muy vigoroso. Está cotizando en estos momentos en 18.63 en su modalidad interbancaria, pero ayer, Vero, marcó un nivel mínimo de 18.57. Estos son los niveles que veíamos antes de la pandemia, eso es interesante. Y así, Claro. con esta apreciación que lleva el peso, esta ganancia en el año ya está cercana, está arribita del 4% y está muy cercana a lo que se ganó todo el año pasado. Todo el año pasado, el 2022, la apreciación del peso fue de 5%, arribita del 5%. Obviamente esto sube y baja, no es un comportamiento que se haya dado de manera generalizada en el año, pero pues es importante verlo como referencia. ¿Se espera que rebote? Sí, se espera que rebote, pero no más allá de los niveles de 19 pesos. Estaremos muy atentos dándole seguimiento al peso fortachón. Y mira, te comento ya en el plano local, Vero, que la Secretaría de Hacienda nuevamente retó a los analistas económicos y aseguró que este año México mantendrá un mejor desempeño al esperado por el consenso de los especialistas, con indicadores positivos en el mercado laboral y con una disminución en la inflación. El titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, agregó en un evento, por cierto, que está en Cancún, organizado por un banco internacional, que México está fuertemente posicionado para tomar ventaja del nearshoring. Para este año, Hacienda espera un aumento del PIB de por lo menos 3%, mientras que los analistas privados esperan menos de 1%. Pero fíjate que el año pasado también el secretario comentó o adelantó que la economía habría crecido 3% en 2022. Esto sí es mayor a lo que se esperaba por el mercado y, de hecho, conforme se fueron dando los datos del desempeño económico, tuvieron que actualizar o refrescar sus expectativas privadas, los analistas, para que justamente reflejaran mayor dinamismo, y hoy está esperando que justamente sea 3%. El dato oficial, eso es importante, Vero, Sí. se va a dar hasta el 24 de febrero. ¿Por qué? Porque en esa fecha vamos a conocer por parte del INEGI el comportamiento del último trimestre del año del PIB en México, y Sí. con esto ya tendríamos la tasa anualizada. Y ahora, Roberto, nada más comentarte, ¿qué ocurriría a partir de este encuentro trilateral con el canciller, con el presidente de Canadá, de México, Estados Unidos, donde se habló sobre este tema del conocido nearshoring que ya mencionabas hace unos momentos? ¿Qué posibilidades ves a partir de esto también que impactaría efectivamente pues a las empresas, que se trata pues de traer estas empresas extranjeras a nuestro país o más cercano, pues para facilitar estas relaciones? Fíjate, Vero, que el nearshoring puede ser, lo han catalogado como la oportunidad de oro para la Sí. economía mexicana. Es decir, que estas inversiones y este mayor dinamismo de más empresas que amplíen su capacidad ya que están instaladas o que vengan al mercado mexicano para abastecer a Estados Unidos con esta política que se ha dado de integración, Sí. y que Estados Unidos, como decía, después de la pandemia dejó de mirar mucho a Asia
estrategia y hoy está buscando una política pública que incentive que la producción esté mucho más cercana para que si en algún momento hay problemas de aquel lado del mundo, pues no sufran justamente con esta situación. No y esto impacte. obviamente puede y debe ayudar a la economía mexicana. El tema, pero es que también se plantearon que tienen varios retos. Uno de estos es en materia energética. Sí. Imagínate si hay una demanda por instalar parques industriales en México, pero no tenemos la capacidad de generación, pues eso resulta una situación bastante compleja para las empresas que podrían buscar otro destino para instalarse. Así es que es importante y creo que se tendría que buscar. Hay muy buena expectativa, eso de hecho esto nos ha ayudado. El año pasado se dio una cifra récord de inversión extranjera directa que ha llegado directamente al país a invertir. Esto que se le podemos decir que en fierros no es una inversión financiera, sino vienen y se instalan y ha sido producto justamente de nearshoring. Ahora yo creo que esto es una tendencia no de 1 o 2 años, pero esto es de 10 o 20 años y creo que la economía podría responder muy bien. Y en otro de los temas rápidamente, ¿cuánto le costó a México evitar el gasolinazo cuando los precios del petróleo se dispararon? Te acordarás que el año pasado... Sí, claro, que sonaba precioso, pero... $100. Sí. Pues de acuerdo con el SAT, el costo total de los subsidios fiscales sumó 373 mil millones de pesos y con ese monto se evitaron mayores presiones inflacionarias el año pasado que hubieran llevado la tasa a más de 11%, según estimaciones del propio gobierno. Los estímulos fiscales implicaron sacrificios del IEPS y mermaron, eso sí, los ingresos tributarios del gobierno federal, los cuales descendieron 0.9% en términos reales el año pasado para ubicarse en 3.812.519 pesos. Así es, el tema del costo, te decía, de mantener los precios de la gasolina estables y no contribuir más a la inflación en México. De acuerdo. Bueno, Roberto, pues como siempre, muchísimas gracias. No te dejo ir sin que, por favor, nos comparta la recomendación de este miércoles. Rápidamente, pero fíjate que en la inversión bursátil, específicamente en las acciones, existe un concepto que se llama Top Picks. Esto es o acciones favoritas o más prometedoras. ¿Qué es lo que hacen diversas casas de bolsa, bancos de inversión? A finales del año, principios del siguiente año, enumeran las empresas las acciones favoritas que creen que son las que van a ganar más en el año. Y esto es interesante porque puede servirnos como una guía. Ahora, ¿qué tan fiable puede ser? ¿Qué tan atitado puede ser? Pues eso es un tema también importante porque a lo largo del año habrá algunos acontecimientos, no solamente de las empresas, sino del mercado en conjunto, que podrían desviar estos objetivos. Pero sin embargo, predicción económica. Exactamente, pero sin embargo siempre sirven de guía. Yo creo que no está mal. Ya hoy han circulado varias de estas listas y podríamos echarle un ojito por si necesitamos o queremos invertir en el mercado accionario mexicano. Bueno, y esta otra mirada, ¿no? También alternativa. Muchísimas gracias, Roberto Aguilar, como cada mañana. Bueno, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Gracias a Roberto Aguilar. Ahora vamos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas impulsados por las expectativas de una posible recuperación en la demanda de crudo por parte de China tras reactivar su economía. Así, el Brent sumó 1.72% para venderse en los $85.92 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $80.18, una ganancia del 0.40. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 1.12% para ubicarse en los $69.71 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.77%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.70. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 14 centavos, el euro se ubica en 20 con 14, mientras que la libra se cotiza en los 22 con 91 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.94%, el Standard & Poor's sumó 0.2%, mientras que el Nikkei gana 2.50%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron GNP con 3.73%, Controladora Abuela avanzó 3.25%, mientras que Genoma Labs incrementó 2.49%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Vasconi con 5.05%, Industrias Peñoles perdió 3.20%, mientras que Organización Cultiva descendió 2.93%. Israel Morales, Heraldo Media Group.